Buenas tardes, tengan estimados jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que son las infecciones por bacterias multiresistentes. Comenzamos. Vamos a tomar en cuenta que las enfermedades infecciosas han sido siendo uno de los problemas más grandes de toda la historia. Antes del descubrimiento de los antibióticos, la mortalidad por una infección era casi del 100%. Y hasta el día de hoy siguen siendo las causas más importantes de mortalidad en los seres humanos. Más o menos en el año 40, ya desde que se han introducido los antibióticos, esto ha mejorado y realmente ha sido un momento de esperanza para la vida en toda la población mundial, puesto que se ha visto que el uso de antibióticos ha disminuido la mortalidad y ha logrado controlar muchas de las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Y es por eso que hasta el día de hoy los antibióticos y las vacunas siguen salvando millones de vidas. Pero hemos entrado en los últimos años en una revolución en la medicina, donde lamentablemente el uso inadecuado, el uso incorrecto de antibióticos está conllevando a crisis caóticas en nuestros tiempos. Para lo cual, vamos a enfocarnos un poquito en esto. Miren, este es un gráfico de la evolución de la resistencia antibiótica hasta el año 2000, tomando en cuenta que en el año 35 se ha introducido las sulfonamidas. Posteriormente, en el año 40, en el 41 se han introducido los betalactámicos, la penicilina, en el 44 los aminoglucósidos, en el 45 las cefalosporinas, en el 47 el nitofuran y en el 49 el cloranfenicol. Hemos tenido más de 5 antibióticos que se han presentado. Pero ojo, ya en el año 40, en 1940, se ha descrito por primera vez resistencia de tipo beta, resistencia a los beta-lactámicos, resistencia básica. En el 42, resistencia a las sulfonamidas. Y en el 47, resistencia a los aminoglucósidos. Es decir, sobre todo a la estreptomicina. En el año 50, se ha introducido en el 50 las tetraciclinas, en el 52 los macrólidos, en el 56 los glicopéptidos, en el 57 las ansamicinas y en el 59 los trimidazoles. En la misma década, en el 53, ha incrementado la resistencia a los macrólidos, sobre todo a la eritromicina. En el 60, en la década de 60, hemos introducido las quinolonas en el 62, las lincosamidas en el 64 y el trimetoprim sulfamethoxazol en el 68. Pero ojo, fíjense aquí el sentido. Hemos ido introduciendo cada vez menos antibióticos, pero se ha ido desarrollando cada vez más resistencia, porque ya en el año 61 se ha encontrado por primera vez el estafilococo mesticilino resistente. En el 66 ya ha habido resistencia básica a ácido anhidríxico. En el 68 resistencia a tetraciclinas. Y en el 69 se ha descrito por primera vez enzimas modificadas de aminoglucósidos. Es decir, estos elementos han sido unas herramientas más importantes para las bacterias para desarrollar resistencia. Y a partir de entonces, se ha empezado a describir, en el 70 ya no ha habido más antibióticos, en los 80 tampoco. Pero ojo, en el 81 ya ha habido resistencia a beta-lactamasas de tipo AMSE. Hablar del AMSE es algo muy grande. ¿Ya? Los individuos del año específico realmente se han convertido en uno de los puntos, fuera de los polipéptidos, de la resistencia bacteriana, lo que ha generado que muchas generaciones posteriores de bacterias ya nazcan con el AMSE y esta resistencia sea muy grande. En el 83 ya hemos podido empezar a ver otro tipo de resistencias, lo que son las resistencias a beta-lactamasas, resistencias a fluoroquinolonas y la descripción de lo que es el enterococo resistente a vancomicina. Entonces, fíjense que de ahí ya tampoco se ha descrito más antibióticos. En el 90, por primera vez en 1991, se ha descrito la resistencia a carbapenemasas. Ojo, estamos hablando de hace 31 años que ya teníamos la resistencia a carbapenemasas. En el año 2000 se empezó a introducir la tigeciclina, tetraciclinas. En el 2006, en 2003 los lipopéptidos, la daptomicina y el linesolid, las oxazolidinonas, ¿no? Pero a la misma vez, lamentablemente, ya en el 2000 hemos tenido resistencia al linezolid, a daptomicina
estreptococo resistente a vancomicina, teóricamente, ¿no? Porque se ha descrito uno en todo el mundo, pero no se ha llegado a comprobar, y resistencia a tigecyclina. Entonces, ojo, que fíjense que la resistencia bacteriana ha ido incrementando drásticamente. Desde el año 2000 hasta la actualidad, hemos encontrado pequeñas familias de antibióticos, como son los beta-lactámicos, los sulbactam, tenemos el barbamustán, la tetraciclinas de cuarta generación, el tazobactam, pero de la misma manera se viene introduciendo y al año siguiente ya se está encontrando la resistencia, lamentablemente. Lo que está generando que entremos en algo que se ha denominado desde hace 10 años el fin de la era de los antibióticos. Quiere decir que los antibióticos salen inmediatamente y ya aparece la resistencia, nuevo antibiótico, nueva resistencia, ¿no? Entonces las bacterias cada vez van mejorando, van adaptándose y lamentablemente se van convirtiendo en una pandemia silente, donde hay un estudio muy bonito que indicaba que el primer ser vivo del mundo son las bacterias y el último van a ser las bacterias, lamentablemente, ¿no? Si nosotros vamos a analizar la epidemiología de toda esta resistencia bacteriana, se dice que actualmente existen más de 700.000 resistencias bacterianas. Es decir, la mortalidad por infecciones multiresistentes en los últimos tiempos ha llegado incluso a ser 700.000 personas, ¿no? En Estados Unidos se ha escrito casi 3 millones de personas muertas por resistencia antimicrobiana, ¿no? Con el paso de los años se han hecho ensayos prospectivos donde se dice que la mortalidad por resistencias antibióticas para el año 2050 va a llegar a ser de 10 millones de pacientes. Ojo, es un número alarmante. De hecho, lo que es diabetes, cáncer, ya baja a ser un número mínimo. Entonces, realmente la resistencia bacteriana es algo muy importante. Si nosotros enfocamos en lo que es la prioridad 2020 y 21-22, esta es una publicación de la OPS, de la CDC, donde le dan prioridad a ciertos agentes de nuevas resistencias, donde los cuales, por ejemplo, hasta el año 2012 solamente se tenía un agente que era resistente a todo, que era Escherichia coli. Ya a partir del año 2018 hemos encontrado nuevos agentes y en el año 2020 se ha escrito la siguiente Bacter baumannii, resistente a carbapenemasas. Ojo, este es uno de los agentes bacterianos más agresivos que existe y el hecho de que tenga una resistencia a carbapenemasas realmente es muy importante. Hay bacterias como la Klebsiella, Interbacter, la Serratia, que de la misma manera han desarrollado resistencia a carbapenemasas, incluso cefalosporinas de tercera generación. También el Mycobacterium tuberculoso, multiresistente, y la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemasas son agentes de prioridad 1, es decir, agentes críticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos años posiblemente la resistencia a estos agentes ya no sea controlable, lo cual va a llevar a que persona que se infecte con una acidobacter resistente a carbapenemasas fallezca. Persona que se infecte con una pseudomonas resistente a carbapenemasas fallezca. Entonces, por eso es que en este momento se considera una prioridad el controlar este tipo de infecciones por las diferentes técnicas que se están utilizando para el control de enfermedades multiresistentes o enfermedades nosocomiales, ¿no? De prioridad alta todavía se sigue considerando el enterococo, el Helicobacter pylori, el Campylobacter y la Neisseria gonorrhoeae. De la misma manera, la salmonella resistente a quinolonas se está considerando un agente de prioridad alta para control y evitar la diseminación. Y de prioridad media tenemos todavía la Haemophilus influenzae resistente a ampicilina, la Shigella resistente a quinolonas y el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Son agentes que no han pasado, pero de los cuales debemos seguir teniendo cuidado todo el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la resistencia antibiótica. Como podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo tenemos la resistencia natural intrínseca y en el lado derecho la resistencia adquirida. Ahora, si hablamos de la resistencia natural intrínseca, la mayoría de las bacterias van a contener genes propios que de forma natural van a causar cierto tipo de resistencia a los antibióticos. Este fenómeno va a ser específico para algunas bacterias y va a ser utilizado para poder defenderse. La aparición de estas resistencias ha sido más o menos en el año 2000. Más o menos aquí ya se empezó a analizar bien la resistencia que generaba cada una de las bacterias.
¿Ya? Ahora, todas las bacterias de una misma familia van a ser resistentes a alguna variedad de antibióticos. Y eso les genera una ventaja altamente competitiva respecto a otras cepas, puesto que tienen la capacidad de subsistir mayor tiempo y por más que se utilice algún tipo de antibiótico, estas van a poder continuar generando su daño. Ahora, normalmente esta resistencia va a ser producida por la pared bacteriana, ¿no? Generalmente se ve en algunos casos con la penicilina, como podemos ver en la imagen. Entonces, si no logra traspasar el antibiótico, entonces va a ser repelido. Inmediatamente las bombas de la pared van a ser activadas, generando enzimas que van a degradar el poco antibiótico que haya podido ingresar. Y esto conlleva a que se genere una memoria de resistencia, ¿no? Ahora, en el caso de la resistencia adquirida, aquí ya se da por la sobreexpresión y la sobreexpresión y la modificación de las bombas, ¿no? Ahora, en este caso, lo que conversábamos, ¿no? El antibiótico va a tener su expresión a nivel de las dianas, de los blancos de agresión. La bacteria automáticamente va a empezar a identificar este punto diana y va a aprovechar su pared para defenderse, ¿no? Ahora, esta resistencia adquirida es una de las formas más frecuentes y más habituales que puede generar resistencia a una bacteria. De hecho, esa memoria que va a empezar a optar va a desarrollar mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas van a generar que las proteínas transmembrana de la bacteria se nazcan modificadas. Es decir, ya no van a permitir la permeabilidad a ciertos tipos de antibióticos y cuando ingresen estos antibióticos va a haber una sobreexpresión de las enzimas inactivadoras, lo cual va a conllevar a que este antibiótico automáticamente sea inactivado. Van a modificar el punto diana de la bacteria, es decir, si la bacteria tenía un punto N para el ingreso del antibiótico, ahora va a ser un punto R, entonces ya el antibiótico no va a poder identificar y finalmente va a haber la aparición de nuevos genes, es decir, esta bacteria ya va a tener una nueva carga genética donde ya tenga toda esta información que hemos mencionado para posteriores daños o agresiones antibióticas que reciba, ¿no? Y lamentablemente esta memoria va a ir quedando en las siguientes generaciones. Ahora, si tomamos en cuenta el consumo de antibióticos, lamentablemente en el ser humano el consumo de antibióticos se ha elevado de maneras inimaginadas, peor con la pandemia. En el año 2015 se veía que más o menos 3.000 a 4.000 personas consumían antibióticos. Ya estamos hablando del consumo de antibióticos en toneladas, ¿no? O sea, más o menos 30.000 a 40.000 toneladas de antibióticos se consumía por año. Y en el año 2020 se ha visto que está incrementado hasta las 50.000 y sigue incrementando. Se considera que para el año 2030 el balance se va a llegar aproximadamente a las 90.000 toneladas y más. Peor aún es el uso de antibióticos en la parte de los alimentos, ¿no? La carne vacuna, por ejemplo. Ya se utilizaba para el año 2015 más de 70.000 toneladas y actualmente para el año 2020 se está utilizando casi 100.000 toneladas. Para la parte del producto aviar, el consumo de aves, sobre todo del pollo, de la misma manera el uso de antibióticos era de casi 11.000 toneladas. Actualmente se está llegando a las 14.000 toneladas de antibióticos. En la parte porcina, ni qué decir, el uso de antibióticos siempre ha sido alto, ¿no? Pero ya ha llegado a casi 20.000 toneladas. Y en la agricultura es lo más crítico. Lamentablemente, el uso de antibióticos en la agricultura es algo que nos está alarmando hoy en día, puesto que el Centro de Dinámica y Economía y Políticas de Enfermedades a nivel mundial ha revelado en 2013 que aproximadamente los alimentos ya, reciben casi 130 toneladas. Y se dice que para el año 2030 el uso de antibióticos en la agricultura va a llegar incluso a las más de 200.000 toneladas, lo cual que genera que nosotros con cada alimento que consumamos, lamentablemente estamos consumiendo un antibiótico. Y esto se debe a la subsistencia de los productos agricultores, por ejemplo, la soya, el trigo, el maíz. Entonces, todos estos alimentos necesitan subsistir al clima más agresivo, a las sequías, a las agresiones por diferentes microorganismos que dañan la parte de agricultura.
Entonces, para evitar este daño por microorganismos externos, se utilizan los antibióticos incluso para la fumigación. Y es por eso que muchos de los alimentos ya tienen una proporción, un porcentaje de antibiótico. Y para el año 2030 se considera que casi 20% de un alimento va a tener un segmento antibiótico. ¿No? ¿Y qué es lo que más alarma aún? Que del año 80 al 92 se aprobaban por lo menos de 16 a 15 antibióticos por año. ¿No? El año 97 hemos bajado a 10. El año 2003 a 2007 hemos bajado a 6. Del 2008 al 12, fíjense, solamente se aprobaban de 1 a 2 antibióticos por año. ¿No? Pero ojo, aquí llegó el punto de quiebre de toda esta crisis que estamos viviendo y donde nuevamente se va intentando forzar. Hasta el año 2020, por lo menos se han logrado aprobar 8 nuevos antibióticos con alta efectividad. Ahora, en la actualidad, tenemos que ver que existen muchos estudios que se van realizando para formar nuevos antimicrobianos y evitar así las infecciones multiresistentes que estamos viviendo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de estreptococo neumonía multiresistente ya se tienen estudios en fase 2, por lo menos hay 3 estudios. En el estafilococo aureus es donde más se tienen estudios, porque como hemos visto, la presencia de estafilococcus aureus meticilina resistente es algo crítico. Dios gracias, todavía no tenemos un estado resistente a banco, pese a que ha habido uno que se ha reportado hace algunos años, pero no se ha podido demostrar más. ¿No? Por lo cual, para evitar tener esta sorpresa de que tengamos ya un estado resistente a banco y no podamos hacer nada, pues para evitar todo esto, es que se vienen realizando ensayos. Para Staphylococcus aureus tenemos casi 35 ensayos realizados, ya se encuentran en fase 3 la mayoría, y este tiene algunos ensayos que se han presentado ya las licencias para ver si el antibiótico es aprobado. ¿No? Ahora, obviamente, en algunas bacterias, como no hay tanta agresividad como Shigella y Salmonella, se siguen manteniendo pequeños ensayos. Pseudomonas aeruginosa ya tiene más de 15 ensayos, y de los cuales 3 ya han sido presentados para nuevos antibiótico terapias. Y hay casos de Neisseria y de los 5 ensayos que se están realizando, que ya se encuentran en fase 3, ya por lo menos 2 se han presentado para permisos. Mycobacterium tuberculosis, pese a que en muchos países del primer mundo está erradicado, todavía se sigue viendo casos. Por ello es que se sigue investigando la presencia de nuevos microbianos. Clostridium difficile, Cándida, Acinetobacter. Ojo, Acinetobacter baumannii tiene más de 15 estudios, de los cuales ya se encuentran en fase 3 y todavía se está esperando buenos resultados para presentar los nuevos antibióticos. Entonces, como podemos ver, se está trabajando en nuevos antibióticos. Pese a que ha habido una época, unos años, casi 7, 8 años, que no se ha hecho el trabajo en antibióticos, se sigue trabajando. Porque esta crisis, este caos de la resistencia la vamos a ir viviendo y nos va a ir generando muchas complicaciones y muchas secuelas a posteriori. Y mucha mortalidad. ¿No? Ahora, dentro de lo que es el uso en veterinaria, alimentos y demás, se ha generado un ensayo muy bonito, que es un ensayo por la Universidad de Ámsterdam, donde tienen el propósito de generar y distribuir información. Es decir, si tenemos el uso de cierto tipo de antibióticos, como la penicilina, la colistina, nosotros debemos estadificarlo en un grupo en el cual veamos si es útil, no es útil, qué riesgos contrae, qué riesgos a la larga nos va a significar y qué daño nos puede hacer al ser humano. ¿Ya? En función a esto han hecho una clasificación de los diferentes antibióticos para ver cuál podemos evitar, es decir, de alerta roja, por ejemplo. En esos casos debemos evitar antibióticos que no están autorizados para usos veterinarios primero. Tampoco se debe usar en animales que van a ser alimento y se puede administrar únicamente de manera excepcional. Los de grupo B van a ser antibióticos en donde tienen importancia en la parte de la medicina humana y los animales deben limitarse para evitar el riesgo de la salud pública. También se va a considerar este uso cuando haya antibióticos de clase C o D que no sean altamente eficaces. ¿Ya? Ahora, el uso de este grupo de antibióticos debe ser en base a la sensibilidad y susceptibilidad antimicrobiana, siempre y cuando obviamente el cultivo sea posible. ¿No? Ya los de precaución C o los amarillos son aquellos que ya tienen un poco más de libertad, porque estos son de categoría que sí se utilizan en la parte humana, también se utiliza en la parte animal, pero obviamente siempre viendo que está en el grupo D de la parte animal, ¿ya? Y se deben considerar cuando no hay otro tipo de antibióticos eficaces.
Y los de categoría D a D son aquellos que tenemos que tener prudencia, si no usarlos indiscriminadamente, usarlos de manera tranquila, porque van a ser los que se utilizan de primera línea en muchas enfermedades infecciosas, ya, pero siempre con precaución, siempre con una orientación médica, ya, no farmacéutica ni de otra índole. Ahora, ¿qué antibióticos tenemos en estos grupos? Fíjense, tenemos antibióticos desde los monobactámicos como el Astronam, las oxazolidinidionas, ya tenemos las sulfonas, las estreptogerminasas, carboxipenicilinas, tenemos medicamentos antiseudomónicas, ¿ya? Que estos sí deberíamos evitarlos, ¿ya? Por el riesgo de mayor resistencia. Aquellos que tenemos que limitar, las cefalosporinas desde la tercera y cuarta generación, las polimixinas y quinolonas. Ojo, ¿ya? Eso no hay que usar libremente, no tienen que ser la primera opción. Ya precaución quiere decir que ya todavía podemos utilizar. Aquí tenemos ya varios medicamentos como los aminoglucósidos, tenemos aminopenicilinas, tenemos lincosamidas, macrólidos, ¿no? Que hay que usar, pero con precaución, no abusar su uso. Y aquellos que, bueno, tenemos que tener cierta cautela, que son nuestra primera línea de tratamiento, ojo, eso significa que si vemos alguna infección, esos deberían ser nuestra primera opción y no los demás arriba, ¿no? Entonces utilizar amoxicilina, ampicilina, eh, estreptomicina, doxiciclina. Entonces, esos medicamentos todavía, la benzilpenicilina, el trimethoprim-sulfametocresol, son aquellos que todavía nos pueden dar chance. Y podemos usarlos sin tanto riesgo de aumentar esta crisis y esta multiresistencia antimicrobiana que estamos viviendo. Y finalmente, vamos a hablar un poco de la estimación de la mortalidad por toda esta resistencia microbiana. Fíjense que en Latinoamérica se tiene casi fuera de África uno de los números más altos de mortalidad, ya por el mal uso de antibióticos, ya donde en la actualidad más o menos 700.000 personas por año fallecen por infecciones multiresistentes. En el año 2019 en Estados Unidos, las bacterias multiresistentes han infectado aproximadamente 2.8 millones de personas por año, de las cuales aproximadamente 359.000 han fallecido. En Europa en el 2015, más o menos 670.000 infecciones por bacterias multiresistentes, de las cuales se ha descrito 33.000 muertes, ¿sí? Que obviamente esto genera un impacto muy alto en la salud pública, ¿no? Porque si nosotros sumamos muertes por gripe, SIDA o tuberculosis, obviamente el número de infecciones de mortalidad por enfermedad infecciosa es mucho más alto, ¿no? De hecho, en España, el año 2018, se realizó un estudio por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, la SEIMC, donde han visto que existen más o menos 180.000 bacterias multiresistentes, ¿ya? Y de los cuales 35.000 han fallecido. Entonces, estas cifras muestran una mortalidad relativamente elevada, es casi 30 veces superior a los accidentes de tráfico. De hecho, en el 2018, en la mortalidad por resistencia antimicrobiana en España, ha causado casi la mitad de las muertes durante el COVID-19, ¿no? Es decir, han superado los 85.000 fallecimientos registrados. También se describe que más o menos 214.000 recién nacidos mueren cada año en el mundo por infecciones, es decir, por enfermedades de tipo sepsis, ¿no? Causadas por bacterias multiresistentes. O sea, que más o menos es el 30% de todas las muertes anuales por infecciones multiresistentes. ¿No? Pacientes con tuberculosis, por nuestro medio, que son multiresistentes, realmente la mortalidad puede llegar a ser 46%. Ya a los 60 meses, la mortalidad puede ascender a los 70, al 73%. También es importante ver, por ejemplo, otro tipo de bacterias, como el estafilococo dorado, que se ha visto que el 90-95% de las cepas en Europa ya son resistentes a penicilina y el 35% de bacterias como la Escherichia coli son resistentes a quinoa. Entonces, estos son datos muy importantes porque de hecho en 2019 se ha visto que el incremento de resistencia de estreptococo del grupo a lo que es a eritromicina y betalactámicos, ha superado el 315%. Eso realmente es alarmante. De la misma manera, la gonorrea en Estados Unidos ha incrementado su resistencia en 124%. O sea, realmente es un valor, pues, alarmante, es de terror, ¿ya? Porque no solamente las enterobacterias
que antes generaban beta-lactamasas de espectro extendido, ahora se ha visto que las enterobacterias pueden llegar a un 50% de resistencias a beta-lactamasas, incluso a monobactam. Realmente el mal uso de antibióticos está llegando a números de una pandemia silente alarmante, en la cual el control va a ser muy complejo. Y de hecho, hay un estudio en India y China que me llamó mucho la atención, que se ha publicado en febrero de este año, donde han hecho cultivos de su microbiota y han encontrado resistencia antibiótica de su propia microbiota, ¿no? Ahora, imagínense esto, una Escherichia coli de la microbiota que sea multiresistente. O sea, ya este paciente, si tiene una higiene inadecuada, se va a autoinfectar por una bacteria multiresistente. O sea, no necesita que nadie le contagie, solo se puede contaminar y complicarse. ¿Ya? Y este ha sido un dato muy alarmante, al menos desde el punto de vista infectológico, porque vamos a llegar al punto de que muchos grupos de bacterias, teníamos, por ejemplo, en el año 2013, el grupo SCAP, eran 5 bacterias altamente agresivas: el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, ¿no? Las 5. Hoy en día, como hemos visto, la prioridad se ha modificado y la prioridad número uno es Acinetobacter baumannii, lamentablemente. La Pseudomonas está dentro de las prioridades críticas, pero imagínense tener resistencia dentro de nuestra microbiota. O sea, realmente es algo caótico. Y eso es por el uso inadecuado y el mal uso del antibiótico. Lamentablemente, durante la pandemia, durante el COVID, se ha liberado una tormenta de mal uso de antibióticos, conllevando a que la resistencia microbiana se acelere 10 a 15 años. Entonces, esto es algo que debemos cuidar, evitar y proteger. El mensaje final es: no debemos utilizar antibióticos para cualquier tipo de infección. Debemos siempre orientar que si es virus, no necesita antibiótico. COVID, no necesita. Y saber enfocar de acuerdo a la sintomatología de cada paciente. Muchas gracias a todos por su atención. Tengan todos muy buenas tardes.